En nuestro espacio sobre sexología vamos a hablar hoy con Martina Solé. Ella es uróloga y es también especialista en andrología y en fertilidad. Vamos a hablar en especial hoy sobre la andropausia, sobre las consultas que tienen los varones cuando visitan a una uróloga o un urólogo. Vamos a discernir un poquito en dudas, en cuestiones que no conocemos. Bueno, para informarnos. ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, la verdad es que hablar de andropausia nos parecía interesante porque, digo, está muy en boga la menopausia, ¿no? Pareciera que las mujeres siempre estamos más expuestas en este tema de lo que tiene que ver con el descenso de hormonas y los cambios a partir de determinada edad. Y los varones como que está todo más callado, ¿no? Y hay menos consultas y no se habla tanto. Exactamente, principalmente esto de que se habla más de la mujer que del hombre viene porque esta menopausia, que es la disminución de los estrógenos en la mujer, nos sucede al 100%, entonces a todas en algún momento de la vida nos va a atravesar ese momento. Claro. En cambio, con respecto a los hombres, les sucede solo un 15-20%. Claro. Entonces, por eso también es que se habla menos, pero no significa que sea menos importante para ese 15 o 20% que les sucede. Exacto. ¿Y qué es la andropausia en el hombre? Es justamente la disminución de la producción de testosterona que se produce en los testículos. Entonces, lógicamente, eso conlleva un montón de síntomas que empieza a sucederle. Por ejemplo, como a mí, como ser uróloga, me consultan especialmente por una disminución del deseo sexual en general. Claro. Pero por ahí otros médicos también pueden captar este tipo de pacientes cuando llegan desganados, con falta de motivación, como una especie de depresión puede que les empiece a suceder, pérdida de memoria. Obviamente que para estas cosas hay un montón de causas, pero no hay que dejar de tener en cuenta la posible andropausia. Claro, por eso digo que es importante estar informados, porque está bueno asociar algunos síntomas a esta situación, ¿no? Cosa que las mujeres, como vos bien decís, si bien nos pasa a todas, pero estamos informadas y conocemos cuáles son las probabilidades de sentirnos de tal o cual manera. Y también conocer qué se puede hacer, que en el caso de los varones, imagino que también habrá mucho para hacer. Exactamente. En el caso de los varones, bueno, más allá del interrogatorio por el que uno va diagnosticando esta etapa de la vida llamada andropausia, les hacemos un laboratorio de sangre donde detectamos que hay una disminución de la testosterona y para estos casos se puede reemplazar la testosterona. O sea, hay diferentes técnicas, por ejemplo, una es con inyecciones intramusculares donde se les va administrando la testosterona. También hay unos geles que se aplican diariamente y obviamente lo más importante de esto es concurrir a los controles que les decimos, porque mientras que sea un tratamiento controlado está todo bien. Cuando ya las cosas no se controlan, al paciente le decís aplícate testosterona y no viene al control para ver si todos los parámetros están correctos, ahí puede empezar a ser en algunos casos como un poco peligroso. Claro. Porque bueno, estamos aplicando una hormona que obviamente si de repente tenemos niveles suprafisiológicos que no son los correctos, va a traer determinados desencadenantes que no están buenos. Entonces siempre es importante los controles rigurosos. Claro, pero está bueno prestar atención en esto que acabas de mencionar, que no tiene que ver solo con la disfunción sexual, ¿no? Porque está muy enlazado, digo, con la cuestión de la erección o tal vez la eyaculación precoz o estas cuestiones de disfunción, sino que también está asociado, acabas de decir, a otras cuestiones físicas. 100%, o sea, la testosterona es una hormona que regula un montón de funciones en el cuerpo. Como te decía, a mí en general me llegan por la parte sexual, pero habla también del estado de ánimo, de la memoria, de la parte muscular. Hay pacientes que no llegan a desarrollar masa muscular y muchas veces se debe a eso, que falta testosterona, no en todos los casos. Y también es muy importante para la parte cardiovascular y la masa ósea. O sea, imagínate si no es importante la testosterona con todo lo que regula. ¿Y eso se realiza un simple control, un análisis de sangre, como para descartar? Porque digo, para tener la certeza si estoy en ese 15-20% o puede haber otro problema, obviamente, ¿no? Claro, muchas veces los pacientes cuando empiezan a sentir algo diferente a lo habitual, alguno de estos síntomas que nombraba recién, ahí es cuando consultan y en cuanto te dicen uno de esos, vos decís, bueno, a ver, vamos a hacer un análisis hormonal a ver si esto está pasando. Porque a partir de los 40 años todo hombre puede comenzar a producir menor cantidad de testosterona. Lógicamente no es lo más habitual verlo a los 40 años. Algunas patologías hacen que sí,
pero esto es más frecuente verlo a los 70, a los 60, entonces bueno, Claro, en edad esas más edades avanzada. hay que estar atentos a lo que, a lo que el paciente refiere como para empezar a captar estos pacientes, a poder diagnosticarlos para ofrecerles un tratamiento. Martínez, ¿cuáles son las consultas que más tenés allí en tu consultorio, valga la redundancia? Pero digo, muchos van cuando ya hay una enfermedad, cuando hay, como vos decís, algún síntoma, pero en general es muy raro que vayan a pensar, vengo por si estoy en la andropausia. Claro. Digo, ¿cuáles son las consultas que más hacen? ¿Tiene que ver con la próstata? Que es algo que sí está más oído. Claro, la consulta, al menos en mi consultorio, al ser andróloga, de lo que más recibo es disfunciones sexuales, o sea, disfunción eréctil, disminución del deseo sexual e infertilidad masculina, pero también la patología prostática, esa dificultad para orinar. Doctora, me levanto 4 veces de noche, estoy orinando cada ratito, termino de orinar y tengo sensación de que todavía no evacué del todo la vejiga. Esas son cosas muy frecuentes. Y otra que está muy en auge últimamente es, el deseo de los hombres de la vasectomía. Claro. Está bueno hablar de eso también porque, bueno, es una carga que nos sacan a las mujeres, ¿no? Que tenemos tantos métodos, pero todas para nosotras. Y digo, los varones hoy por hoy tienen esta opción que aparte, bueno, por lo que hemos escuchado, es ambulatoria, tiene una cobertura 100%, no es tan complicado como sería la ligadura tubaria en una mujer. Exactamente, últimamente los hombres han tomado un rol muy importante en esta responsabilidad de la pareja de la anticoncepción y la verdad que es el método anticonceptivo mejor y el más simple a nivel quirúrgico. Claro. Es como decías vos recién, dura 20 minutos, es ambulatorio, o sea que ese mismo día se van a su casa. A los 5 días están haciendo una vida totalmente normal. A ver, al día siguiente pueden ir a trabajar también y caminar si es un trabajo tranquilo, pero me refiero a deporte, a hacer fuerza. A los 5 días ya están haciendo una vida normal. Y bueno, la verdad que es un método. Nosotros hacemos, por ejemplo, una técnica que se llama vasectomía sin bisturí, que simplemente es una incisión más pequeña, o sea, con una pincita se van separando las capas de lo que sería el escroto y por un lugarcito de 5 milímetros abordamos ambos conductos deferentes, que son por donde van a sacar los espermatozoides desde el testículo hacia el exterior. Los cortamos, por hablar así en criollo, pero está bien. Y bueno, estéticamente queda muy bien y la verdad que reduce ¿Y mucho eso lo que qué son las incidencias complicaciones. tiene también para darle tranquilidad a los varones que por ahí deciden tomar esta determinación, que sabemos que es más permanente que otros métodos que usamos las mujeres, que son temporales? Pero digo, ¿qué incidencias tienen luego en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales o con la función sexual del varón? Bueno, ese es un punto muy importante a tener en cuenta porque muchas personas tienen miedo de hacerse la técnica de la vasectomía por estas cuestiones. Me va a disminuir la cantidad de eyaculación, es la creencia principal, o me va a disminuir el placer o la erección. La respuesta es no afecta en absolutamente nada de eso. La cantidad de eyaculación es exactamente la misma, el placer, el orgasmo, la erección, todo igual. Solo no hay espermatozoides. Claro. Nada más. Bueno, la verdad que es un método excelente. Está bueno que consulten los varones, incitamos nosotros a eso, ¿no? A que puedan conocerse, porque así como nos ha costado mucho a las mujeres hablar del placer y conocer, ¿no? Lo que significa para nosotros nuestra sexualidad, los varones no están en otro lugar tan diferente, porque digo, también han sido bastante obligados en su momento y en otros años. Bueno, este debut, como era dicho, ¿no? En otras épocas, estaban obligados a tener que cumplir porque parecía que tenía que ser así. Entonces hay mucho tabú en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la erección, cuánto tiene que durar. Y bueno, todo eso genera un montón de situaciones emocionales que no están buenas. Sí, la verdad que el hombre va a la relación sexual ya con una carga mental, como decir, una carga terrible. mental tremenda, que siempre tiene que tener ganas, que siempre tiene que tener una erección, que tiene que durar determinado momento, determinada cantidad de tiempo, como decías vos. Y no es así, el hombre también hay veces que tiene algún tipo no sé, está cansado, tiene alguna otra cuestión por la cual no tiene ganas de tener relaciones y también se tiene que aceptar esa realidad, no es una máquina, por así decirlo. Y está bueno que lo comprenda, que lo reconozca y que pueda hacer una consulta, porque por ahí puede tener que ver con esto que comentamos, ¿no? Con alguna cuestión que ya escapa a querer.
sino que nuestro cuerpo también nos está reclamando alguna situación y bueno, es en la consulta en donde se disipan las dudas. Bueno, un gusto, Martina, poder hablar de este tema. En nuestro espacio sobre sexualidad intentamos esto, ¿no? Que la gente se conecte y pueda soltarse en cuanto a las consultas. Un placer como siempre, Ivana. Nos vemos muy pronto, Martina.